Bien, vamos con contenido que lo tengo en el capítulo 1 del volumen 3 relativo al gasolina, pero del volumen 6, que ya lo publicaré, tengo, aunque en los motores diésel el misfire, fallo de encendido, con códigos, suele relacionarse con bujías, bobinas o sistema de encendido, en los diésel el sistema de la ECU también detecta fallos de combustión por problemas de inyectores, compresión, combustible, sincronización, etc., mediante variaciones en la velocidad del cigüeñal u otros sensores. Por eso, estos códigos aparecen en ambos tipos de motores. Bien, ahora voy con el capítulo 1 del volumen 3, explicación. ¿Qué se hace cuando hay códigos de fallo de encendido misfire en gasolina? Generalmente P0300, fallo de encendido aleatorio en múltiples cilindros, o P0301, 2, 3, misfire en un cilindro específico. Los mecánicos siguen un procedimiento lógico y sistemático para no cambiar piezas al azar y evitar gastar dinero innecesario. ¿Qué hacen normalmente los mecánicos paso a paso en un taller? 1. Lectura de códigos y datos en vivo. Lo primero que hacen. Conectan un escáner, Launch, Autel, Snap-on, etc. y leen todos los códigos almacenados más los pending codes. Bien. Miran los contadores de misfire, de fallos de encendido por cilindro. Misfire Counter, en datos en vivo. Esto les dice exactamente qué cilindro o cilindros fallan más. Luego revisan freeze frame data, datos congelados en el momento que se registró el código, RPM, temperatura, carga, etc. Repito, datos congelados en el momento que se registró el código, que se llama en inglés freeze frame data. Luego, observan fuel trims, corto y largo plazo. Si están muy positivos o negativos, puede indicar problema de mezcla, aire/combustible. 2. Inspección visual y básica. Revisan el compartimiento del motor buscando cables de bujía rotos, quemados o con arcos, bobinas sueltas o con humedad o aceite, fugas de vacío, mangueras rotas, colector de admisión, bujías visibles, si es fácil acceder. Luego, comprueban si el problema aparece en frío, en caliente, en ralentí, al acelerar o bajo carga. La inspección visual y básica es muy importante. Luego, 3. Prueba de intercambio, swap test, muy común. Esta es una de las técnicas más usadas. Intercambian bobinas entre cilindros. Si el misfire se mueve a otro cilindro, la bobina está mala. Intercambian bujías, si son del mismo tipo. Intercambian inyectores, en algunos casos. Si el fallo se mueve, problema en inyector. Bien. 4. Pruebas específicas según el sistema. Sistema de encendido. Revisan o cambian bujías, desgaste, gap, hueco incorrecto, sucias de aceite o carbonilla. Prueban bobinas con osciloscopio, señal primaria y secundaria con pinza inductiva. Revisan cables de alta tensión, si el coche los tiene. Sistema de combustible. Prueban presión de combustible. Limpian o prueban inyectores, flujo y pulverización. Revisan filtro de combustible y bomba. Luego, hemos visto el sistema encendido, pruebas específicas, sistema de combustible y ahora sistema mecánico. Prueba de compresión en todos los cilindros. O prueba de fuga relativa, leak down, de fuga del cilindro. Leak down. Revisan sincronismo de la distribución, correa/cadena estirada o saltada. Luego buscan válvulas quemadas, anillos desgastados o problemas de asiento de válvulas. Luego en sensores y admisión, revisan sensor MAP, sensor de temperatura, sensor de detonación, NOC, etc. Luego buscan fugas de vacío o en el colector de admisión. 5. Pruebas avanzadas, cuando lo básico no resuelve. Osciloscopio, correlación CKP más CMP, sincronismo.
señal de bobinas, inyectores, etc. Luego, prueba de humo, smoke test, para detectar fugas de vacío. Luego, revisión de actualizaciones o boletines técnicos del fabricante, TSB. En algunos casos, prueba de compresión en cilindro con In-Cylinder Pressure Transducer. Transductor de cilindro, de presión. En algunos casos, prueba de compresión en cilindro, con un transductor, que eso lo comentaré en otro artículo. Es un transductor distinto al WPS 500X, que se pone en la bujía. Bueno, orden típico que siguen los buenos mecánicos: escáner más datos en vivo, fuel trims y misfire counters, inspección visual y swap test, bobinas y bujías, prueba de compresión / mecánica si el swap no resuelve, osciloscopio y pruebas profundas si sigue sin aparecer el fallo. Importante, nunca se debe borrar el código sin arreglar la causa, porque el problema volverá y puede dañar el catalizador. El combustible sin quemar llega al escape y lo quema. Los fallos de encendido misfire más comunes suelen ser bujías y bobinas, especialmente en coche con muchos kilómetros, inyectores sucios o fallando, distribución desfasada, cadena estirada, fugas de vacío o baja compresión. Bien. Ahora, explico paso a paso qué hace un mecánico cuando hay códigos de fallos de encendido en un coche diésel. Explicación. Cuando un mecánico diagnostica y repara fallos de encendido misfire en un motor diésel con códigos como P0300 aleatorio múltiple o P0301-2 por cilindro específico, sigue un proceso estructurado, sistemático y seguro. El objetivo es identificar la causa raíz sin cambiar piezas innecesariamente, ya que en diésel los sistemas de inyección son caros y complejos. Paso 1. Recopilar información del cliente y verificación inicial. El mecánico empieza preguntando al cliente detalles importantes. ¿Cuándo empezó el problema? ¿En frío, en caliente, al acelerar a altas o bajas revoluciones? ¿Hay pérdida de potencia, vibraciones, humo blanco, negro, gris, consumo de combustible aumentado, olor a gasoil en el escape? ¿Se encendió la luz de check engine o parpadea? Mantenimiento reciente, filtros, aceite, combustible, el coche ha estado expuesto a combustible malo o agua. Luego, verifica el historial de mantenimiento y realiza una prueba de carretera, test drive, para duplicar los síntomas. Nota si el motor tiembla en ralentí, pierde fuerza bajo carga, hace ruidos extraños o si hay humo visible. Esto ayuda a confirmar que el problema es real y no intermitente. Luego, lectura de códigos y datos en vivo con escáner. Conectar un escáner OBD2 avanzado, preferiblemente con capacidad bidireccional para diésel. Lee todos los códigos presentes, incluyendo pendientes e históricos. Borra los códigos temporalmente y vuelve a probar para ver cuáles reaparecen. Observa datos en vivo clave. Contadores de misfire por cilindros, cuántos fallan en cada uno, RPM, tiempos de inyección, correcciones de combustible, fuel trims, presión de riel, rail pressure, temperatura del motor, sensor MAP, sensor de posición del cigüeñal, CKP, y del árbol de levas, CMP. Parámetros de turbo, EGR y DPF si aplica. En diésel, la ECU detecta el misfire principalmente por variaciones en la velocidad del cigüeñal. El cilindro, que no produce potencia correcta, causa una caída en la rotación uniforme. 3. Pruebas de contribución de cilindros. Cylinder Contribution Test o Cut-Out Test. Esta es una de las pruebas más útiles en diésel.
Con el motor en marcha y usando el escáner bidireccional, el mecánico desactiva uno a uno los inyectores o cilindros y observa cómo responde el motor en RPM y suavidad. Si al desactivar un inyector el motor casi no cambia de ritmo, no baja RPM o vibración, ese cilindro es el que ya estaba fallando, no contribuye. Esto ayuda a aislar cilindros problemáticos incluso en un P0300 aleatorio. También puede realizar una prueba de compresión relativa con el escáner. Mide caídas de voltaje en el motor de arranque mientras gira cada cilindro. Seguimos. 4. Inspección visual y pruebas básicas. Revisa fugas de combustible, aceite o refrigerante. Verifica el estado de los filtros de combustible y aire. Un filtro sucio con agua reduce el flujo y causa misfires. Inspecciona mangueras de vacío, tuberías de admisión, turbo y sistema EGR por obstrucciones o fugas. Luego, comprueba el nivel y calidad del aceite y refrigerante. Luego, examina el cableado de inyectores, sensores y arneses por daños, corrosión o conexiones sueltas. Luego, observa el escape. Humo blanco / gris puede indicar combustible sin quemar, inyector goteando o baja compresión. Humo negro, exceso de combustible o problema de aire. Bien, esto era el paso 4, inspección visual y pruebas básicas. Luego, paso 5, pruebas del sistema de combustible. En diésel los problemas de inyección son muy comunes. Mide la presión de baja presión, bomba de transferencia, y alta presión, rail pressure, con manómetro o escáner. Debe estar dentro de especificaciones del fabricante, normalmente 200-2000 más bar según el sistema Common Rail. Luego, prueba de retorno de inyectores. Mide el caudal de retorno de cada inyector. Un retorno excesivo en uno reduce la presión para los demás y causa fallos aleatorios. Luego, pruebas de inyectores individuales, con equipo especializado, probador de inyectores o banco de prueba. Verifica atomización, goteo, caudal y respuesta eléctrica. Luego, revisa si hay aire en el sistema de combustible. Puede entrar por filtros o mangueras o bombas. Paso 6. Pruebas de compresión y mecánicas. Si las pruebas anteriores no resuelven, realiza una prueba de compresión en todos los cilindros con un medidor de compresión diésel. Valores deben ser altos y equilibrados, normalmente 25-40 bar según motor. Diferencias mayores al 10-15% indican problemas. Luego, prueba de fuga, leak down test, si es posible, para detectar válvulas quemadas, anillos desgastados, junta de culata rota o problemas en la culata. Luego, verifica la sincronización de la cadena o correa de distribución, CKP/CMP. Luego, inspecciona el turbo, intercooler y sistema de admisión por restricciones. 7. Otras pruebas avanzadas. Osciloscopio, para analizar señales de sensores, CKP, CMP, inyectores, presión de riel. Luego, pruebas de temperatura con cámara termográfica. Cilindros más fríos o calientes indican fallos. Luego, verifica sensores relacionados, MAF, MAP, temperatura de admisión, oxígeno, lambda, sensor de presión diferencial DPF, válvula EGR. En motores con DPF/EGR a veces hay recirculación excesiva de gases o saturación que afecta a la combustión. Y después de todo esto todavía queda una posibilidad, y es posible que haya una obstrucción en el escape por el DPF, por ejemplo, y que no tengamos códigos porque el sensor del DPF, el sensor de presión diferencial del DPF, está obstruido, sucio o no funciona bien. Y entonces no tenemos código y hay una obstrucción
y obstruye el turbo, obstruye la combustión y arranca y se para o no termina de arrancar. Esa es otra posibilidad. Luego, paso 8. Reparaciones según el diagnóstico. Una vez identificada la causa, el mecánico repara. Cambia filtro de combustible aire si están sucios. Limpia o reemplaza inyectores defectuosos. A menudo se cambian en juego. Repara o cambia bomba de alta presión, sensores o cableado. Si hay baja compresión, rectificación de motor, válvulas, anillos, junta de culata. Actualiza software de la EQ, si hay TSB, boletines técnicos del fabricante. Después de reparar, borra códigos, realiza una prueba de carretera y verifica que no reaparezcan los misfires. En resumen, el proceso es de lo más general, códigos y síntomas, a lo más específico, pruebas por cilindro y componentes, priorizando siempre seguridad, no desconectar inyectores sin precauciones y eficiencia para evitar costos altos. En diésel modernos Common Rail, los inyectores y el sistema de alta presión son los culpables más frecuentes, seguidos de problemas mecánicos de compresión y sensores.